Este es un trabajo para la materia Dirección de Operaciones de la Maestría de Administración del año 2019, del cursado. Este trabajo va a tratar sobre la propuesta de una empresa que realiza producción de muebles de madera hecha con fibras de bagazo. Bien, ¿quiénes son nuestros actores dentro del proceso productivo? Los actores que se detallan a continuación son todo el personal que está relacionado con el almacenamiento de las tolvas, del almacenamiento del bagazo en las tolvas, ¿sí? Quienes después el siguiente proceso donde aparecen estos actores, otros actores serían los actores que trabajan en desmenuzado y compactación, las personas que trabajan en el corte de las placas, en el armado de los muebles y en el almacenamiento final de los muebles, ¿sí? Consideramos que los actores que están involucrados en el proceso de elaboración de las placas y posteriormente en la elaboración de los muebles son los actores principales, digamos, del proceso. ¿En qué consiste el proceso en general? Nosotros tomamos todo el proceso desde el inicio hasta el final, lo dividimos en dos grandes sectores o subprocesos. El proceso de elaboración de las placas, que comienza con la toma del bagazo, que proviene de los ingenios, la desmedulación del bagazo, la dosificación de ese bagazo, ¿sí? Para su homogeneización, para poder después ser mezclado con el pegamento a modo de aglutinante, el llenado de los moldes de las placas, el prensado de esas placas, el proceso para ir obteniendo las placas. Este proceso involucra después, como se realiza con un horno de alta temperatura, por supuesto, después tiene un proceso de refrigeración de esas placas que posteriormente deben ser almacenadas entre 6 a 7 días para que se terminen de realizar o consolidar las fibras y recién pasados esos 7 días se puede realizar el último proceso de esta parte, que es el lijado y corte de las placas. El siguiente proceso, que es la elaboración propiamente dicha ya de los muebles, y se inicia con una orden de fabricación. A su vez ya damos por hecho que se encuentran realizados los distintos diseños de los productos que ofrecemos nosotros. Principalmente pensamos en muebles tipo escritorio para oficinas y algunos muebles para el hogar. Una vez que tenemos ese diseño y que ya se ha elaborado la orden de fabricación, se pasa a recibir ya las placas del proceso anterior, se cortan las placas, es la siguiente tarea, actividad. Luego se lija y se hace un control de calidad. Se decide si se cumple o no con los requisitos de calidad preestablecidos, ¿sí? Si pasa el control de calidad, se arma el mueble, se pregunta si se arma el mueble o no. Dado que nosotros tenemos los productos, podemos venderlos al mueble ya armado o vender las partes para que el cliente ensamble finalmente los muebles, ¿sí? O sea, se pone los componentes tipo arandelas, tornillos, y en el empaquetado final, ya sea bien sea el mueble armado, si es ya un producto armado, o el mueble para ser armado, y se lo envía al almacén de productos terminados. Eso sería el proceso de elaboración de los muebles. Como flujos de entrada, obviamente tenemos toneladas de bagazo ingresado proveniendo de los ingenios, los kilos de pegamento que se usan para la elaboración de las placas, por supuesto la mano de obra, los accesorios metálicos, insumos de diferentes maneras que los provee un proveedor, la pintura, ¿sí? Para los distintos matices de los productos y obviamente todo lo que tiene que ver con la envoltura, las cajas del packaging.
Los flujos de salida, por supuesto, serán las placas de aglomerado de bagazo y los muebles, propiamente dicho. En los indicadores que proponemos, por supuesto, pensando en la productividad de la materia prima, son el rendimiento del bagazo, ¿sí?, que se obtiene por la cantidad de placas producidas sobre las toneladas de bagazo ingresados, el rendimiento de las placas de aglomerado, las placas rotas sobre el total de placas producidas, el índice de productividad, placas producidas sobre la capacidad de producción de placas, y el tiempo de elaboración de los muebles sobre un tiempo promedio de elaboración que debería estar ya preestablecido. A su vez, proponemos la mejora de los indicadores, que es la siguiente: reducir el porcentaje de desperdicio de bagazo, reducir el porcentaje de mermas de placas de aglomerado por placas defectuosas, ¿sí?, reducir el tiempo de producción de horas de producción de los muebles, ¿sí?, en función al promedio que se ha calculado, incrementar el índice de productividad de las placas de aglomerado de bagazo, pensando también en que podríamos aprovechar mejor las placas. Ya más adelante comentamos cómo podría ser eso, y reducir el índice de insatisfacción al cliente disminuyendo la devolución por rotura. Eso también tiene que ver con el proceso productivo y los controles de calidad. Bien, planteando la producción para el primer año con una demanda constante, como eran las condiciones que nos solicitaba de alguna manera el trabajo, nos determinaba una demanda constante. Nosotros establecimos que era 70 muebles mensuales a lo largo del año, y la particularidad que tiene este sistema de producción, este producto, es que la materia prima es estacional, depende de la zafra y como bien se sabe, en general los ingenios comienzan a producir a partir del mes de abril, en algunos casos mayo, y se espera que la zafra esté culminando cerca del mes de noviembre. En el resto de los meses, por supuesto, no tenemos provisión de bagazo, pero sí tenemos demanda de producto. Entonces, lo que se plantea en esta situación para el primer año, situación inicial, es producir y ajustar la producción de placas fuertemente en el periodo de zafra y ir manejando un acumulado de placas de tal manera que cuando lleguemos a noviembre-diciembre tengamos almacenado placas suficientes como para poder cubrir la demanda de 70 muebles mensuales. Para simplificar los cálculos, entendemos que por cada placa podemos obtener un mueble en función a las especificaciones técnicas de los productos que vendemos nosotros, ¿sí? De esa manera consideramos, y haciendo los ajustes, que el saldo inicial de placas debería ser 300 al final. Tendríamos que tener 310 en el mes de diciembre y en función a eso ir ajustando las fluctuaciones de la producción. A su vez, la mano de obra en periodo de zafra, como vamos a tener personal dedicado hacia el armado de las placas, contaríamos con 10 personas, ¿sí?, y en el armado de los muebles con 12 personas, siempre pensando para 2 turnos, ¿sí? Pensando para 2 turnos nos daría en el periodo de producción elevada, digamos en el periodo de zafra, 22 operarios, y en el periodo de solamente elaboración de muebles, 12 operarios. Si realizáramos una automatización en la producción de placas, reduciríamos el personal a 3 personas, ¿sí? Originalmente, ¿sí?, el encargado del proceso de recepción de bagazo, que controla la volcada de los camiones en las tolvas a través de un embudo, originalmente se llevaba a cabo manualmente por 2 operarios.
En el proceso de homogeneización del bagazo, con el pegamento estará a cargo de una persona, quien deberá controlar que la cocina de las placas se realice correctamente, ¿sí? Y finalmente el retiro y almacenamiento para el reposo de 6 días de las placas estará a cargo de una persona. Entonces, planteado así, la reducción del personal sería del 50%, ¿sí? Por supuesto, manteniendo las mismas condiciones originales. Se puede ver acá en el cuadro a la derecha la reducción del personal necesario en este caso para la producción. Con la implementación de una cinta transportadora y la tolva se espera reducir el personal necesario para la producción de las placas en 3 personas. También queremos invertir en esta situación en un software que permita aprovechar al máximo los cortes de las distintas placas para tener el menor desperdicio posible, ¿sí? Y también, por supuesto, esto estaría a cargo de una persona. Y el proceso de acabado, si bien no se puede automatizar 100%, sí trataríamos que el operario cuente con las herramientas y equipos necesarios como para hacer un trabajo semi-automatizado. Si bien sería de producción de tipo manual, pero con las herramientas necesarias, mejorando el equipamiento. Planteando la situación de un incremento en la demanda a lo largo de los 10 años siguientes, que se incrementen 50 veces, ante ese cambio proponemos lo siguiente. Dado que es un incremento muy grande, en principio apelamos a un proveedor externo para suplir la capacidad actual que tenemos nosotros con la cantidad demandada, ¿sí? También con eso queremos mitigar el riesgo de estas fluctuaciones, más allá de que la pregunta o la situación que se plantea es que está asegurada la demanda. Para eventuales cambios, incrementos o bajas de demanda, usaríamos un proveedor externo, ¿sí? En esa situación. De esa situación iríamos ajustando, como les mencionaba al principio, con un proveedor de muebles, ¿sí? La compra de los muebles al principio sería pensando en 50 veces que haya aumentado la demanda, sería de 42.000 unidades anuales. Al principio nosotros no llegamos a dar abasto, por supuesto, entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, con los 2 turnos que tenemos actualmente, que van desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, producimos 1.200 muebles anuales. A su vez, los 600 que aparecen en el primer año surgen de haber aumentado un turno más. Aumentaríamos un turno más, por supuesto, con contratación de personal adicional. Y la diferencia, obviamente, compraríamos los proveedores externos, ¿sí? Para poder agregar estos muebles. Luego, a partir del tercero, cuarto, quinto año, haríamos una inversión en automatización que nos daría un incremento de 10.800 unidades producidas. Y a partir del quinto año, duplicaríamos, fruto de este incremento en la demanda, haríamos una inversión en una planta nueva con mayor capacidad y manteniendo, por supuesto, la condición de la automatización. A medida que van pasando los años, como se puede ver, se va achicando la brecha de compra de muebles en el proveedor. Nunca dejamos de comprarle muebles al proveedor por esto de mitigar algunos riesgos de fluctuaciones. El sistema productivo en la situación original está planteado acá en este esquema gráfico. Por supuesto, trataríamos de tener más de un ingenio proveedor de bagazo, tendríamos el transporte, la producción de las placas, a su vez pasaría a depósito, como ya se mencionó, que es necesario dentro del proceso una espera de las placas. El depósito de placas, por supuesto, pasaría a la producción de los muebles. Acá es donde empiezan a aparecer los proveedores de insumos y accesorios. Finalmente, en función de si sean productos armados o no, se almacena, se despacha y se envía
al cliente minorista. Planteando la situación de aumento de 50 veces la demanda, el proceso, por supuesto, cambia. Primero aparece la implementación de automatización de la elaboración de las placas y a su vez la automatización de la producción de los muebles. Aparece el proveedor de muebles, que empezamos a tener esa cantidad al principio elevada, grande, proporcional a la demanda también grande que tenemos. Y después vamos ajustando con producción propia hasta cumplir el número de productos necesarios que nos están solicitando. ¿Cómo evaluaríamos a nuestros proveedores? Bueno, diseñamos una herramienta en la cual evaluaríamos estos 4 o 5 aspectos de cada proveedor. Consideramos que el proveedor crítico obviamente es los ingenios que proveen el bagazo y le aplicamos una ponderación. Como se puede ver en la tabla, hay un ejemplo, ¿sí? Donde se asigna un valor del 1 al 5 con su correspondiente ponderación. Creemos que la ponderación de plazos de entrega, por tratarse de un tiempo muy específico, la zafra, y de las especificaciones técnicas, el precio y la ubicación, las ponderaciones más importantes. Y por supuesto el financiamiento, si bien no tiene una ponderación media o alta, es más bien baja, pero en la situación económica en nuestro país siempre es importante contar con financiación. En la medida que esos valores se acerquen a 5, será mejor valorado el proveedor versus otro que tenga un valor menor. Las necesidades de almacenamiento, como fuimos mencionando durante el proceso, llevan de mínimo 5 o 6 días de almacenamiento y la idea es que con el avance de la demanda a 50 veces, nuestra estrategia sería de jalar la producción hacia los clientes o intermediarios, mejor dicho, que serían los negocios minoristas, que serían nuestros contactos a través con el cliente, ¿sí? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos están presentados acá en modo de cuadro, tratando de clasificarlos según su baja o alta ocurrencia y su alto o bajo impacto y qué acciones podríamos hacer. Falta de provisión de bagazo es de ocurrencia baja, pero tiene un gran impacto. Por eso es que trataríamos de tener más de un ingenio como proveedor. Fluctuaciones económicas, por supuesto, nuestros productos dependen de que se abran más oficinas, entonces dependemos de alguna manera de la actividad económica en relación a la inversión de apertura nueva o renovación de oficinas o de compra de muebles para el hogar. Así que las situaciones económicas claramente nos afectan. Trataríamos de mitigar eso a través de una estructura flexible de costo y tercerizando la mayor actividad posible sin, por supuesto, perjudicar la calidad. Problemas en la disponibilidad de transporte. Bueno, sabemos que este es un tema muy importante en Tucumán y al nosotros usar nuestra materia prima en relación con transportes que podrían coincidir con otras actividades económicas como el citrus, tiene baja ocurrencia, pero el impacto, por supuesto, es alto. Conflictos gremiales, ¿sí? ¿Cómo mitigaríamos esto? Trataríamos de producir un poco más, siempre tener un stock de seguridad, de tal manera que si tenemos 1 o 2 días de paro, podamos cumplir con la planificación de la producción. Robos de mercadería, bueno, probabilidad de ocurrencia baja, impacto bajo, a través de un seguro. Y el seguro de incendio. Por supuesto estamos hablando de materiales que son inflamables, entonces es un riesgo que se puedan prender fuego tanto en depósito como del bagazo y el depósito de las placas. Así que lo importante sería contar con condiciones de higiene y seguridad suficientes para que eso no pase y obviamente tener un seguro contra. Ahora se presenta cómo tenemos pensado que sería ese paso
de los 10 años para poder cumplir con esas demandas 50 veces de la situación original, donde los primeros 2 años compraríamos las placas y los muebles a terceros, la contratación del personal para el armado y la capacitación del personal de armado de placas. Bloquearíamos en el periodo que no está la zafra, o sea que no nos está viniendo bagazo, al mismo personal que hacía las placas, formarlos para que produzca los muebles. Creemos que podrían ser formados y para manejar los equipos automatizados más adelante. Con eso lograríamos que el personal tenga una adaptación y flexibilidad a las distintas tareas y que puedan rotar en esos puestos de producción. Y, por supuesto, desde el segundo año hasta el sexto, ir actualizando los equipos para automatizar, para aumentar la cantidad de productos que se puedan realizar y obviamente al final duplicar la planta, que sería ya, por supuesto, una actividad más a mediano o largo plazo, consolidando el incremento de la demanda. Bien. Finalmente, para hablar sobre el valor, sobre el análisis valor de nuestro producto, hasta el momento lo que planteamos nosotros es la creación de muebles de aglomerado con melamina y ofrecer productos que de alguna manera permitan ordenar los espacios a nuestros clientes. Ese es el valor extra que tienen nuestros productos, tratando siempre de que sean cómodos, versátiles y a su vez que mantengan un costo bajo por el producto y el material que usamos nosotros para la fabricación. En este caso el aglomerado de bagazo. Entonces el análisis más allá de la funcionalidad del producto es que estos productos deberían permitir tanto a las oficinas como a los hogares de contribuir al orden de los mismos, tratando de cubrir todas las necesidades de almacenamiento de documentación o de ropa, dependiendo del mueble que sea, ¿sí? Ese es el plus que nosotros queremos transmitirle al cliente con los diseños apuntando a ese objetivo, ¿verdad? De facilidad de almacenamiento. Y dentro de lo que planteamos como producto Océano Azul, ¿sí? Pensamos en la elaboración de un producto de aglomerado altamente resistente al agua y a la humedad, ¿sí? Por eso nos valemos de las 4 acciones que plantea el modelo, que son crear, incrementar, eliminar y reducir. ¿Qué crearíamos? Bueno, crearíamos este producto, ¿sí? Con las condiciones para resistir la humedad, ¿sí? Y tratando de superar incluso la capacidad que tienen los muebles de madera, que son un poquito más resistentes que el aglomerado común, pero bueno, nuestra idea es superar esa resistencia realmente con un tratamiento del producto que mejore esa posibilidad, ¿sí? Incrementar, bueno, incrementar por supuesto el conocimiento de este nuevo producto, haciéndolo conocer, difundiéndolo, mostrando vía videos las bondades de este producto, siempre tratando de compararnos con un producto superior que es el de las maderas. ¿Qué trataríamos de reducir? Bueno, reducir el prejuicio de que el aglomerado tiene mala calidad, ¿sí? Asociado a este producto. O sea, el producto que veníamos haciendo nosotros, que está asociado a que tiene baja calidad por ser aglomerado, tratar de revertir eso con las acciones. Y reducir, por supuesto, el costo, siempre comparándonos con los productos de madera, ¿sí? Con los productos de madera, que suelen ser hasta a veces el doble de caro, trataríamos de que este producto cubra las necesidades y las sobrepase, ¿sí? Eso nos daría la siguiente curva de valor planteada por este modelo y esperamos principalmente el beneficio de incorporar un producto nuevo que sea diferente a lo de madera y al aglomerado común, que tenga las virtudes de la madera, que tenga el costo del aglomerado común
y que tenga la facilidad o versatilidad que ya de por sí presenta el aglomerado. Con el beneficio también de estar siempre asociado a una gestión verde de producción sostenible, sustentable, aprovechando su producto de una industria que es considerada contaminante, ¿sí? Como es la industria azucarera. Y potenciando esa visión de empresa sostenible, sustentable y amigable con el medio ambiente. Y para agrandar finalmente el portfolio de productos, lo que buscaríamos sería ampliar la cantidad de la variedad de aglomerados que podamos realizar, ampliando aglomerados de otros tipos de materiales, como puede ser la misma viruta de madera, y también incursionar en lo que se conoce como carpintería metálica, digamos, con esta visión de aprovechar todas las virtudes de los productos más bien flexibles y de bajo costo. De esa manera, ya sobre el aglomerado común, el aglomerado altamente resistente y los otros tipos de aglomerados, más la carpintería metálica, estaríamos ampliando la familia de productos con el cual buscaríamos encarar la producción de nuestra empresa, ¿sí? Bueno, esto para terminar, simplemente agradecerles por haber escuchado nuestro trabajo. Muchas gracias.